espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Un 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Dogma que nos dice que Nuestra Señora, por un privilegio personal, único y exclusivo, fue concebida sin pecado original, sin mancha alguna ni ninguna, por ser la digna Madre de Dios. Pero aquí hay un problema teológico. ¿Cómo se concibe esa concepción? Por las mismas escuelas tomistas, franciscanas, unos siguiendo a Santo Tomás, otros a Duns Scoto, y toda la parnafernalia teológica que enreda las cosas. La teología no es un artículo de lujo, es esencial y vital para la comprensión de los dogmas dentro de lo posible, para no darle un marco erróneo y aún peor, hasta herético. Esas dos escuelas concebían muy distinta esa concepción inmaculada. Una es errónea y hasta herética. Y si me preguntan a mí, herética. ¿Cuál? La de Duns Scoto. La que todos tienen casi por la mejor. E incluso a Santo Tomás, que se equivocó. Pues no. Porque ese error de lectura de Santo Tomás, aún de los mismos tomistas, no han sabido interpretar, inteligir en el contexto justo y preciso. Y por eso han llegado a admitir, como el mismo gran padre Lagrange, que Santo Tomás titubeó, dudó, no dijo o hasta se opuso. Que tuvo un periodo que sí, otro que no, después que volvió a que sí. No. Eso da vergüenza. Que los mismos tomistas le hagan decir estupideces a Santo Tomás de Aquino. El modo de concebir la Inmaculada Concepción, que no fuera redimida por la cruz de Cristo, es herético por la sola y única razón que Cristo no sería redentor universal, pues habría una criatura procedente de Adán por generación natural que no sería redimida y sería la Virgen. Y eso es lo que Santo Tomás quería evitar. Entonces, la Inmaculada
concepción, según Santo Tomás, era que pasaba por la cruz. El cómo pasaba era la explicación que muy pocos han entendido, aún dentro de los que se dicen tomistas. Y la concepción de Escoto viene por línea judaica, cabalista, para remate y colmo. Pero de eso no se dan ni por enterados. Además, la discusión nunca estuvo en si era o no era inmaculada, porque los sabios judíos la tenían por inmaculada, hasta Mahoma, que decía que no fue tocada por el demonio, manchada por el demonio. Que hubo dos seres perfectos, por encima de todos, la Virgen y su Hijo. Que eso lo diga Mahoma. Y lo cita Galatino, uno de la escuela franciscana, gnóstico cabalista, escotista, por supuesto, pero para hacer prevalecer la tesis de Escoto, la franciscana, si se quiere, o mal llamada franciscana, porque el pobre San Francisco no tiene nada que ver. Pero no pasa por la cruz. Entonces, nuestro Señor no es Redentor universal. Nuestra Señora no podría rezar el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué deudas? Es que no piensan. Más que teólogos son leguleyos. Entonces, es evidente que la definición la hace pasar por la redención, pero hay que distinguir una redención liberativa como la nuestra, que nos libra, nos rescata una vez caídos en el pecado original, y a Nuestra Señora antes de que ese hecho se produzca. Entonces es preservativa, fue preservada de un débito personal que debía producirse por ley de generación natural, contaminada esa carne que viene manchada y transmitida desde Adán de generación en generación. Pero al llegar a la concepción de la persona de Nuestra Señora, en el momento que Dios infunde el alma en ese cuerpo o materia, ahí ella es preservada de eso que tendría que contraer por ley natural, porque la gracia se transmitiría por vía natural de generación en generación. Al caer Adán, entonces en vez de transmitirse la gracia y nacer los hijos santos y santificados, nacían corrompidos en el pecado original. Y por un privilegio de la dignidad de la Teotocos, de la Deípara, de la Madre de Dios, no de la divinidad, que sería una herejía, Madre de Dios, que es muy distinto, lo dice el mismo Santo Tomás. No se produce la mancha. Y esto, que explicado así parece sencillo, se vuelve un enredo de teólogos que da vergüenza. Y a mí me retuercen las tripas. Entonces, esos textos que parecieran que Santo Tomás negaría, él lo que está negando era esas tres formas o vías erróneas
de una posible preservación de la Inmaculada Concepción, que era la que tenían los judíos y Galatino. Para Galatino, Adán, antes de pecar, un ángel tomó carne de Adán, de sus partes más nobles o lo que fuera, la guardó para que de Adán pasara a Set, de Set a Tatán, y así hasta San Joaquín. Entonces la Virgen María no sería la hija de San Joaquín y Santa Ana. Así de claro. Peor que un bebé probeta. Esa era la estupidez judaica. Y la de Galatino, que era escotistas. Y de la escuela franciscana, de aquellos que medio estudian, porque los otros se tragan el cuento y no saben de dónde viene Caperucita Roja. Entonces, una era evitar el error de que esa Inmaculada Concepción fue producida en los parientes o en los padres o antecesores de la Virgen María. Santificada la carne antes en sus padres, o viniendo directamente de Adán, peor todavía. Error. Otro error, que la carne de Nuestra Señora, por vía de generación, fuera santificada antes de ser persona. Sería un privilegio de la carne, no de la persona, porque nosotros no somos por generación espontánea, somos por vía de generación. De padres a hijos. La producción de un ser vivo en la semejanza de la naturaleza específica. Porque un huevo es semejante a otro huevo, pero no hay generación. Porque un huevo no procede del otro, para dar una imagen. Entonces, tampoco. Y una tercera, que el alma de Nuestra Señora, antes de ser infundida, fuera santa. Eran los tres errores que quería evitar Santo Tomás. Y por eso hablaba de un post, de un después, pero no de tiempo, sino de orden o naturaleza. O sea, primero constituida la persona en el orden natural, de naturaleza, pero en el mismo tiempo santificada. Ahí cuando es persona, porque es un privilegio personal. Y para que sea personal, tiene que estar la persona creada. No antes, sino después, pero de un después, no de tiempo, sino de orden, de naturaleza, de concepción. Pero si esto no se entiende, como no lo entendió el gran Garrigou Lagrange, ¿qué culpa tengo yo, che? Pero es que así de brutos somos. Y por eso en la fraternidad y en los dominicos, todavía diciendo que son tomistas, dicen que Santo Tomás negaba. Es que son brutos, no saben inteligir. Y no se toman el trabajo de estudiar lo que ha dicho Del Prado, lo que ha dicho Rossi al respecto. El mismo Garrigou lo cita, pero nada más para dejarlos ahí, como testimonio de que sabe, pero no comprende. Entonces es un privilegio de la persona.
es personal y único. Entonces, no antes en sus padres o directamente de Adán, ni en la carne sola, antes de ser infundida el alma, que viene por vía generativa, ni del alma antes de ser infundida, porque no es creada antes, sino en el mismo momento concomitante. Y eso es lo que se llama la concepción pasiva, muy distinta de la activa, que es cuando hay los procedimientos naturales de la generación de los padres. Porque muchos creen todavía hoy que apenas está la generación activa, ya está la persona. No, señor. Hay una generación y el alma es forma del cuerpo organizado. No es forma de una piedra o del barro. Adán fue creado. Nosotros somos generados. Porque hay una formación de ese material genético cuando está apto próximamente, organizado, para que se infunda el alma. Pero como está el problema del aborto, diga, pero es que yo no puedo con el problema del aborto dirimir una cuestión metafísica, no ya ni teológica. Pero para Santo Tomás era claro que el que mataba a una mujer encinta cometía doble crimen. Porque mataba a la mamá y al hijo que se estaba gestando. Aunque el momento de cuando el alma es infusa, nadie lo sabe. Como nadie sabe a qué momento se muere uno. Uno dice, bueno, ahora está muerto, antes estaba vivo. Pero así se enredan las cosas. Pero es evidente que hay un proceso. Porque si no hubiera un proceso de generación, cuando hay mellizos monocigóticos, habría dos almas en un solo cuerpo, y eso es un absurdo. Primero tendrían que separarse, y ya entonces habría un tiempo, aunque sea un segundo después, para que se produjera la infusión del alma, o sea, la concepción pasiva. Prueba a posteriori de orden biológico de cómo son las cosas. Pero bueno, no me voy a extender aquí porque esto da para mucha literatura. De todos modos, entonces, resulta que la única inmaculada que queda es la de Santo Tomás, que es redimida, pasa por la cruz, pero es preservada en honor a la dignidad de ser la Madre de Dios, la digna Madre de Dios. Y de ahí entonces, la plenitud de la gracia. E inicial, porque la Inmaculada Concepción es plenitud de gracia inicial, desde el momento que comenzó a ser persona, y que se va agrandando hasta la final, asunción, glorificación y visión eterna, beatífica. Entonces, cuando hablamos de Inmaculada Concepción, estamos hablando de la plenitud de la gracia inicial de la Santísima Virgen María. ¡Qué privilegio! Y esa gracia, dice muy bien aquí Garrigou Lagrange, es mayor que toda la gracia de todos los santos juntos, en su estado final. Vean ustedes. Y por eso, también dice él, ha sido el ser humano, la persona humana, más amada de Dios. Porque ella es la criatura
que se codea con la Trinidad. Por esa gracia de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y por eso en la epístola de hoy, que muchos curitas la interpretarán no sé cómo, que la Iglesia aplica tomada de la sabiduría o de los libros sapiensales, en este caso de los proverbios, aplicadas a la sabiduría eterna, como los aplica muchos otros pasajes también aplicados a la sabiduría eterna, a las fiestas de la Virgen, concebida desde toda eternidad ab inicio, antes que todo fuera. ¿Por qué? Porque ella en un mismo decreto de la encarnación, de la predestinación de nuestro Señor Jesucristo, fue ella predestinada como madre de Cristo. Desde toda eternidad. Y así la Virgen y Cristo son el paradigma de toda la creación, de todo lo que Dios produce ad extra, fuera de su vida intratrinitaria. Y que por un acto de la voluntad ejecuta, pero que depende de su sabiduría, no de su voluntad. De su voluntad depende que lo haga o no lo haga. Pero de cómo lo hace es de la sabiduría. Porque Dios no hace que el bien sea bien y el mal mal por un efecto de puro voluntarismo nominalista. Porque a Dios se le ocurre. Sino porque lo exige la naturaleza de las cosas. Que Él ha creado según su sabiduría. Así de claro. Pero eso no lo va a entender jamás el voluntarismo escotista, nominalista de Ockham y de todo el daño que todo eso ha hecho y sigue haciendo. Y no hay nadie en la Iglesia que ponga los puntos sobre las íes doctrinal, teológicamente. Por eso no es de extrañar que ni aun los tradicionalistas, ni aun la fraternidad pueda tener armas adecuadas para combatir todo este modernismo, porque se les escapa de la mano todo el elemento, el instrumento teológico que ha venido deteriorado desde la Edad Media. Poco a poco. Y por eso todos estos desmadres y la cantidad de obispos imbéciles, aún tradicionalistas. Y a ver quién me va a chistar con nombre y apellido. Con cara de frente, y que no pongan a un tontito de un blog que lo manipulan, porque da vergüenza. Es que no solamente es la defección intelectual del clero modernista, sino dentro también del clero tradicionalista. ¿Qué vamos a hacer? Mucho kempis, devoción, mucha guitarra y violín y poco caletre. Y que los seminaristas se desfoguen jugando al fútbol. Ahí está. Y eso pasa en La Reja y en Ecón. Pero antes pasaba en el Angélico y en la Gregoriana, las dos más encumbradas universidades católicas del mundo.
Entonces vean, contra todo lo que hay que meterse para ponerlo en su justo sitio. Ya ven. Entonces, esas epístolas tomadas del Antiguo Testamento y referidas a Nuestra Señora, se pueden y se deben de interpretar literalmente a Nuestra Señora en este contexto de que en un solo decreto fue predestinado nuestro Señor a encarnarse y a ser el Hijo de María, pura y virgen. Y que todo ha sido creado en la mira de lo que son ellos. O sea que serían la causa ejemplar de toda esta creación. Entonces vemos cómo así se tiene una visión teológica, doctrinal y armónica. Y cómo se pueden entonces tomar, la Iglesia lo hace, inspirada, aunque muchas veces los teólogos y los doctores no lo sepan explicar como debe de ser. Entonces, al ser la Madre de Dios, decretada en la encarnación del Verbo, viene después la plenitud de la gracia. ¿Y qué está por encima? ¿La plenitud de la gracia o la maternidad divina? Pues como lo dice muy bien de nuevo Garrigou-Lagrange, la maternidad divina. Y de la maternidad divina viene la plenitud de la gracia. Y de la plenitud de la gracia inicial tenemos la Inmaculada Concepción. Después, en el momento de la encarnación, tenemos otra gran aumento de la gracia. Si es que no estuvo ya confirmada en gracia, en ese momento lo fue. Y después todas las otras gracias hasta llegar a la gracia de la Asunción. Y beatificación y coronación en los cielos, en cuerpo y alma. O sea que no paró. En donde no podía haber aumento de gracia, era en Cristo. Porque es el Verbo su persona. Pero en la Virgen sí, porque su persona es humana. Cristo, su persona es divina. Esa es toda la diferencia. Pero era tan la conexión que había de su divina madre, que hasta en los primeros siglos de la Iglesia la hubieran divinizado, como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, y por eso poco se habla de ella. Para que no le hicieran, por decirlo así, otra diosa más del Olimpo de los paganos. Pero al final, dice San Luis María Griñón de Montfort, será reivindicada. Y por eso, entonces, se promulga este dogma que estaba implícito en la revelación. Y por deducción teológica, y a la Iglesia certificarlo, de simple conclusión teológica, pasa a dogma de fe. Otra cosita que por ahí algunos curillas ni entienden. Lamento. Que aprendan. Porque hay otra discusión al respecto. Es que ven, no se para. Por malas interpretaciones, de falta de profundidad y de compenetración teológica de esas realidades divinas. Entonces,
tenemos que Nuestra Señora, así magnificada, hacia el final ya no hay el peligro de ser endiosada. Y por eso en Fátima nuestro Señor quiso darle el privilegio de frenar la voracidad bélica comunista, de tragarse al mundo, pararla por la solemne consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Otra cosa más que no han entendido. Es que aquí vamos de Guatemala a Guatepeor, de burro a burrazo y requete burro. Es que da vergüenza. Entonces, por eso, como antesala del triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y María, del triunfo de Cristo Rey, del triunfo de María, el día de la parucía de Cristo, viene la antesala de ese reino, manifestándose en estos dogmas a partir de 1854 con la Inmaculada Concepción, después con la Asunción y con todo lo que conocemos de Nuestra Señora. Para que así nos preparemos. Y por eso San Luis María Griñón de Montfort, apocalíptico, milenarista, pero guay, cuidado, condenado. Ahí está. De nuevo la perfidia judaica eclesiástica, rabínicos eclesiásticos, que atrofian las escrituras, que destruyen la teología. ¿Qué queremos? Pues bien, entonces vemos cómo así hoy festejamos esas glorias de María como hablaba San Alfonso María de Ligorio. Y tomar conciencia que la devoción a la Santísima Virgen no es una devoción más. Yo puedo ser devoto de San Pedro, de San Juan o de Santo Tomás, o de ninguno de ellos, y más de mi tatarabuela la Santa Chinchinchilán. Y se acabó. ¿Cuál es el problema? Pero no es una devoción más, es la privilegiada del ser más amado por Dios. Cambia la cosa. Entonces, sin llegar a ser divina ni Dios, qué altura de divinización que no puede tener ninguna otra criatura. Más alto no puede ser encumbrado un ser humano. Y entonces esa es la verdadera devoción, distinta de las falsas. O de las falsificadas, que pueden ser verdaderas, pero por estupidez de la misma gente, se falsifican. Y como no hay un clero docto, pues cada uno es maestro de su libreto. ¡No, señor! Porque aunque no encuentre ningún cura docto, tengo que saber que esa o tal aparición tiene que ser sometida a la Iglesia y al juicio del cura docto. Si no lo hay, bien, pero no me voy a elegir yo, que tengo la aparición. Tengo que dejarlo ahí hasta que aparezca. Y mientras tanto con prudencia. Pero es que cada uno aquí, tengo yo, tal aparición, es divina y arre que dale. Claro, cuando se topan conmigo, se fregaron.
Porque hay el cura doctor, les guste o no les guste. Orgullo, sí. Si quieren llamar orgullo. Pero no puede ser. Entonces, mis estimados hermanos, si ya nos advierte San Luis María Griñón de Montfort, tengamos cuidado. Y sepamos aprovechar las pocas luces que quedan en la iglesia. Porque esto es una penumbra, esto es un eclipse total. Pero bueno, algo quedará mínimo de luz hasta que Dios diga. Pues que esta fiesta nos sirva para poner en alto ese tesoro inconmensurable llamado María, la Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y que también es nuestra Madre. No lo olvidemos. Nos puede faltar la Madre terrestre, por el motivo que sea, pero la maternidad espiritual, como hijos de la Iglesia, que seamos hijos de María, todos la tenemos. Aunque el maldito, herético y satánico protestantismo esto lo quiere destruir. Lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Y hoy proliferan. Y los respetamos. No, no respetamos el error del pecador. Respetamos la persona del pecador que queremos que se salve por ser imagen de Dios. Creada por Dios. Y que no se condena al infierno. Pero no le vamos a respetar sus estupideces. Esa es la democracia podrida o de podredumbre que nos quieren meter en el cerebro. Y ya me alargué y bueno, espero no repetirme, pero a veces toca repetir para que las cosas queden. ¿Por qué repiten en la televisión 20.000 veces la propaganda? Para que les entre a la gente. Bueno, no se cansan de que les repitan por todos lados las tonterías, pero si uno se excede y repite un poquito para que entre, pues ahí igual. Y no culpo, porque los sermones no deben de pasar de 20 minutos. Ya decía Monseñor Lefebvre. Y él no pasaba de 30 minutos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es que también, ¿cómo se hace? Si muy pocos saben estas cosas para decirlas. Porque no las dicen porque no saben. Y cuando se meten a hablar, peor. Porque pontifican en el error. Igual. Y no es que me la dé de sabio, no. Pero bueno, la teología sirve para algo. Y hay que aprovecharla. Tratando de ser lo más fiel posible a lo que la Santa Madre Iglesia quiere para glorificación de Dios y de su Iglesia, no para glorificación propia, porque lo que uno se merece aquí es que todo el mundo lo odie y se gane enemigos. Y bueno, bienaventurado el que sufre persecución por la verdad y la justicia.
octava bienaventuranza. Pero bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, que prime el amor, porque la verdad tiene que ser conocida y amada. Por eso tiene que ser predicada y con amor, con verdadero amor, que es la caridad, en la humildad, que es la verdad. Cosas sencillas y dificilísimas. Pues bien, que estas verdades nos ayuden a hinchir nuestros corazones y poder así corresponder más al amor de Dios y que nos podamos acercar más a su Santísima Madre, la Inmaculada, para que ella, como Madre tierna, nos lleve al regazo de su Divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Incluso a Santo Tomás, que se equivocó. Pues no. Porque ese error de lectura de Santo Tomás, aún de los mismos tomistas, no han sabido interpretar, inteligir en el contexto justo y preciso. Y por eso han llegado a admitir, como el mismo gran padre Lagrange, que Santo Tomás titubeó, dudó, no dijo o hasta se opuso. Que tuvo un periodo que sí, otro que no, después que volvió a que sí. No. Eso da vergüenza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Un 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Dogma que nos dice que Nuestra Señora, por un privilegio personal, único y exclusivo, fue concebida sin pecado original, sin mancha alguna ni ninguna. Por ser es un artículo de lujo, es esencial y vital para la comprensión de los dogmas dentro de lo posible, para no darle un marco erróneo y aún peor, hasta herético. Esas dos escuelas concebían muy distinta esa concepción inmaculada. Una es errónea y hasta herética. Y si me preguntan a mí, herética. ¿Cuál? La de Duns Scotus, la que todos tienen casi por la mejor. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. La digna Madre de Dios. Pero aquí hay un problema teológico
¿Cómo se concibe esa concepción? Por las mismas escuelas tomistas, franciscanas, unos siguiendo a Santo Tomás, otros a Duns Scoto, y toda la parnafernalia teológica que enreda las cosas. La teología no